Bueno, Doc, yo investigué sobre, últimamente como estamos viviendo lo que es la pandemia por el COVID, hay una planta que se llama mático, que bueno, ha sido empleada de hecho en mi familia, en una de mis abuelitas que tiene 80 años y estaba pasando por COVID y le ha ayudado bastante ahora mismo a superar el COVID y esta planta sirve como un antiinflamatorio. Y la verdad, a comparación de otros medicamentos que se le estaba dando, ninguno estaba funcionando. Y cuando le hemos dado esta planta, pues sí ha funcionado de una manera muy efectiva. Y pues la comparación que yo podría hacer eh, con la medicina tradicional contra la científica sería que la tradicional, pues sabemos los efectos que podría causar, sin embargo, tal vez no conocemos muy bien cuál podría ser la causa y sin embargo, con la medicina científica sí sabemos más o menos qué podría producir además, porque muchas de estas plantas igual podrían tener un efecto tóxico hacia el organismo. Muy bien, lo ponemos en la pizarrita. Kelly, Sí, doctora, ¿me ve? ¿sí? Adelante. Ya, yo he investigado un poquito acerca de la miel que es usada para la tos en niños, comparando con el medicamento que es el mex- mextrometorfano. Eh, la miel tiene diferentes vitaminas, funciona también como antiinflamatorio, antioxidante, como antibacteriano. Y se ha comprobado, hay diferentes estudios que se ha comprobado que la miel es incluso igual de efectiva que este medicamento para aliviar la tos. La miel comparado con el dextrometorfano es que el dextrometorfano puede tener contraindicaciones si se toma demasiado, por ejemplo, que puede haber complicaciones neurológicas, en cambio de la miel no es muy como que malo su uso, lo único que puede pasar si consumes mucho es que se te sube el azúcar o puedes subir de peso y eso sería la comparación, doctor. Muy bien. Lo ponemos por favor a la pizarrita. Raiza, adelante. No sé si ya se me ve. Creo que está cargando. Eh, ya está que cargado le voy a ir hablando. Yo vi sobre lo que era, como sabemos, la artritis cura, el tratamiento es más sintomático, pero yo vi que, bueno, mi abuelita me contó que anteriormente hay una planta que se llama ortiga que tiene, se puede decir que causa enrojecimiento, o sea, cuando entras en contacto con esa planta, entonces causa enrojecimiento y diferentes cosas, o sea, causa irritación en la piel, pero, o sea, se dice que cuando anteriormente se pegaban con esa planta o se frotaban con esa planta, lo utilizaban como un tratamiento para los dolores musculares y osteomusculares. Y al investigar vi que al parecer esta planta tiene un ácido que causa que es decir, o sea, lo que tiene, nuestro cuerpo reacciona con ese ácido y hace que nuestro sistema inmunitario reaccione y eso neutraliza el dolor que se siente por otras cosas. Entonces dice que lo utilizan para la artritis y otra cosa que también he visto que utilizan para la artritis es el veneno de las abejas, que es la apitoxina, que causa el mismo efecto, levanta las defensas inmunitarias, pero haciendo una comparación con la medicina científica, esto no tiene un sustento científico y es más por creencias.
Ya. Lo ponemos en la pizarra, por favor. Raiza eras, ¿no? Valeria. Sí, doctora. Yo investigué sobre los cálculos renales y cómo en realidad en el tratamiento ha sido añadido este chancapiedras, como se llama, que es una infusión de Phyllanthus, que es una piedra, digo, es una planta herbácea, y aparte de ayudar con esto de los cálculos renales, ayuda también a regular la hipertensión. Y en realidad el mecanismo de esto es, ayuda o bueno, impide la agregación de los cristales de oxalato de calcio, y esto va a evitar la formación de que estos cálculos sean más grandes o de nuevos cálculos, y añadiendo, o bueno, agregando más, se agrega analgésicos al tratamiento y también alopurinol. Muy bien. ¿Cuál sería la diferencia con la medicina científica? En realidad no busqué más una diferencia. Bueno, sí hay una diferencia, obviamente, que bueno, esto es más como el chancapiedras forma parte de una creencia, ¿no? De una cultura. Y lo que más me ha interesado ha sido cómo han agregado esto al tratamiento en general de los cálculos renales en la medicina. Muy bien, tal vez la complementariedad, ¿no? De una con la otra. Muy bien, vale. Alexandra. ¿Ya me puede ver, Doc? ¿Sí? Yo busqué más por una experiencia porque me hice sacar los dientes del juicio, entonces ahora estoy un poco hinchada por eso. Y busqué lo que me sirvió mucho para más como para la inflamación porque estaba muy, muy hinchada. Es una receta casera ya que viene ya muchos años, que es del agua con sal, el agua tibia con sal, y que ayuda a desinflamar. E incluso por enjuague me ayudaba también a calmar con el sangrado, de cierta forma sí. Y también eh, averigüé más y también ayuda con el dolor de garganta, para el hinchazón de los pies, también para los ojos y así. Pero además de eso también con la moxi, que vendría a ser de la medicina científica, la moxicilina también me acalmó para evitar que haya una infección, para prevenir a una infección bucal, sí. Muy bien. Entonces, igual que vale más o menos la complementariedad de las dos, ¿no? Sí, sí, ambas me ayudaron mucho. Muy bien. Lo anotamos en la pizarrita, por favor. Catherine. Sí, doctora. Bueno, yo he averiguado sobre la miel y los efectos que esta tiene, efectos cicatrizantes y también antimicrobianos. Y he averiguado y básicamente lo que he encontrado es que promueve lo que es la angiogénesis, además de la granulación y la epitelización, además de estimular lo que son los linfocitos y los fagocitos, y también activación de queratinocitos. Y según lo que, o sea, la base científica de estas investigaciones explican que es debido a la acción del peróxido de hidrógeno, que es el que proporciona de forma continua con la enzima peroxidasa presente en la miel, que es lo que logra que ésta tenga un efecto antibacteriano y ayuda a lo que es la cicatrización, ¿no? Además de que lo que he podido comparar con un medicamento X, digamos como la clorexidina, es que como la miel no es tóxica, se puede utilizar grandes cantidades y no va a ser perjudicial en ningún nivel hacia el paciente. En cambio, la clorexidina tiene bastantes complicaciones, ya sea que si esta se
se puede, ¿cómo se dice? Se la tiene que proteger de lo que es la luz, porque es inestable y se puede inactivar, además de las temperaturas, porque esta se puede descomponer también. Puede llegar a ser muy tóxica si es que se utilizan dosis altas de la misma, ¿no? Muy bien. Entonces van a ver que sí hay pacientes, de verdad, aunque parece así bien callahuálico y bien naturista, pero a veces hasta en el hospital se aplica miel. Habían pacientitos, por ejemplo, con peritonitis y que no mejoraban, se infectaba, se reinfectaba, se hacían lavados quirúrgicos, se abrían los puntos y nunca podían cicatrizar esas heridas y grandes, ¿no? 15, 20 centímetros en abdomen que no cerraban, no sanaban nunca. Y empezaron a hacerles curaciones y a ponerles todos los días miel. Y sí, literalmente agarran la miel y le ponen encima la herida, así como jalea a la herida. Y también se usa mucho el azúcar morena, que es menos eficiente que la miel, pero también tiene un efecto similar y es increíble cómo se va cerrando y va granulando ese tejido. Obviamente no en un día, ¿no? Son varios días, pero ante el fracaso de la medicina científica se opta por este tipo de alternativas y van bien. Entonces sí, hay bastantes de estos procedimientos que aún en hospital los realizamos. Por eso les digo, tampoco es satanizar todo, decir nada sirve o todo sirve. No, en ambos casos vamos a contrastar varios elementos. Muy bien. María Alejandra, lo anotamos en la pizarrita, por favor, Catherine. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo investigué sobre el arándano y hice una comparación con el cotrimoxazol, que, bueno, el arándano primero tiene varias propiedades, aparte de que es rico en vitaminas, especialmente en la vitamina C. Aparte igual tiene acciones antisépticas, antiinflamatorias y además igual ayuda a prevenir infecciones urinarias. Y aparte de que es muy bueno, bueno, varios médicos igual recomiendan consumir arándano, ya que a veces es más efectivo que un medicamento. Eh, bueno, el cotrimoxazol, investigué sobre que aparte de que es un un bacteriostático de amplio espectro, pero a pesar de eso tiene sus contraindicaciones. Muchas personas tienen una hipersensibilidad y también puede causar efectos secundarios. Es eso, doctora. Muy bien. Lo ponemos en la pizarrita, por favor. Excelente, María. Clara. Buenas tardes, Doc. Yo investigué sobre la apiterapia y hice una comparación entre la melitina, que es el componente activo del veneno de las abejas, y encontré un estudio en el cual encontraban que esta terapia era igual de efectiva que ciertos analgésicos como ibuprofeno y que este estudio encontró que el 50% de los pacientes que estaban expuestos al veneno de las abejas tenían un efecto positivo y se ha encontrado que el metrotrexato, que es un fármaco que es supresor del sistema inmune, el cual es usado para tratar ciertas enfermedades del sistema inmune, es igual, o sea, tiene una actividad parecida a la melitina, entonces se está investigando para ser usada como tratamiento en cáncer de mama. Súper interesante, ¿no? Realmente hay mucho, mucho para estudiar. Muy bien, Clara, lo ponemos en la pizarrita. André, Nicolás. Se me ve. Buenas tardes. Yo investigué sobre una planta que se llama mático, que a través de un extracto de sus hojas se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias por vía oral y vía tópica, y que también es un analgésico por vía oral.
aparte de que es cicatrizante y antioxidante. Y un antiinflamatorio parecido con algunas... Podría ser el ibuprofeno, que es un AINE que al igual es por vía oral y también es por vía tópica. Una diferencia, digamos, o un pro de la medicina natural es que es más amplia en varias, o sea, puede alcanzar más patologías, por así decirlo, porque al igual de ser antiinflamatorio, es analgésico, cicatrizante y antioxidante. En cambio, el ibuprofeno es más para desinflamar. Eso. Muy bien, y el mático se está usando harto, como ya habíamos dicho, ¿no? Ahora que estamos con COVID. Muy bien, Gabriela. Buenas tardes, Doc. Yo he investigado la hierba de San Juan como antidepresivo, en donde he visto que hay menos contraindicaciones, que los antidepresivos generales tienen menos efectos secundarios, pero por otra parte, o sea, la hierba no dice exactamente cuánto uno debe tomar. No hay suficientes estudios sobre cuáles son, o sea, cuáles son las dosis correctas y exactamente qué es lo que sirve. En cambio, los antidepresivos sí tienen, digamos, una medicación concreta. Esa ha sido más o menos la comparación que he hecho. Muy bien. Lucía, no se olviden poner su comentario en la pizarrita, ¿no? Ya no han escrito nada. Doc, ¿me puede escuchar? Sí, adelante. Ya, buenas tardes, yo voy a hablar sobre el mate de coca. En sí se usa para dolores estomacales, pero me he ido más hacia el lado de la hoja de coca y el mate de coca para el mal agudo de montaña, que lo conocemos con mal de altura o soroche. Entre sus beneficios tenemos que incrementa la absorción de oxígeno en la sangre para combatir el mal de la montaña y también tiene efectos energizantes. He visto que tiene unas cuantas contraindicaciones, que es no excederse al tomar ese mate más de 2, 3, incluso hasta 4 tazas al día. Pero al contrario de los Soroxipills, que solo se pueden tomar cada 8 a 12 horas. Y tiene unas cuantas contraindicaciones más, que es que no pueden tomar personas embarazadas, porque puede generar algunos defectos o malformaciones que se ha visto más que nada en el campo, pero es una planta que se puede encontrar fácilmente en el altiplano. Entonces, a diferencia del Soroxipil, que lo encuentran más que nada en las farmacias, es más accesible. Y eso. ¿Cómo se llamaba la plantita, perdón? Es la hoja de coca. Ah, ya, vale, perfecto. Lo ponemos en la pizarrita, por favor. Y sí, con hoja de coca además se han hecho bastantes estudios para varios efectos diferentes, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Gracias, Flaquita. Carla Cecilia. Doc, ¿se me ve? Sí, adelante, por favor. Doc, yo hice una comparación de una medicina natural y una científica, más que todo en los cólicos menstruales. Es la infusión de manzanilla, que es un antiinflamatorio natural, que puede reducir o hasta llegar a aliviar los dolores. Y también puede ayudar en bastantes cosas, puede reducir el estrés, la ansiedad, ayuda a una buena digestión. Y comparado con una medicina científica sería el diclofenaco, que igual es un antiinflamatorio que es indicado también en vía oral intramuscular, y sí llega a aliviar igual los dolores menstruales intensos. Excelente. Lo ponemos en la pizarrita, por favor. Chasca. Sí, doctora.
Adelante. Ya. Bueno, yo investigué sobre la ortiga, pero fue por un caso personal, porque fue algo que le pasó a mi papá, una parálisis facial. Y lo que le dieron fue antiinflamatorios y recurrió a la fisioterapia. Y así estuvo durante unos 6 meses. Sin embargo, bajaba, pero cuando se supone que ya debía haber pasado, la parálisis volvió. Entonces, lo que recurrieron mis abuelos fue utilizar la ortiga. Y como mencionó una de mis anteriores compañeras, que se utilizaban golpeando las hojas de la ortiga. Aparte de eso, se lo hacían hervir y eso lo tomaba. Y buscando la ortiga tiene una gran propiedad antiinflamatoria junto a otra planta que se llama árnica. Y pues estas en algunos de sus componentes, son productores de esteroides, entonces, por esa razón se utilizaban como un antiinflamatorio. Y mi comparación con la medicina pues, científica es porque creo que los medicamentos de ahora debieron haber salido de los componentes que se utilizaban antiguamente, ¿no es cierto? Sin embargo, estos no, como la ortiga y todas esas plantas, no son empíricas, entonces no tiene como un estudio en sí. Y al consumir todo esto con la ortiga, pues ayudó a su recuperación y mejoró, junto con los medicamentos que recibía y con la ortiga, pues le ayudó demasiado con la parálisis. Muy bien, excelente. Lo ponemos en la pizarrita. Camila. Sí, ya. Yo estudié más lo que es la aloe vera, ya que mi hermana sufrió con acné severo durante muchos años. Fue a muchas dermatólogas donde le indicaban muchas cremas dérmicas, las cuales le secaban demasiado la piel y no le funcionaban, hasta que una dermatóloga le recetó un medicamento el cual se llama Isoface, el cual lo que hace, su mecanismo de acción, es que suprime la actividad de las glándulas que producen grasa. Después de ese tratamiento, porque solo podía durar un año, ya que es muy fuerte y tenía muchas contraindicaciones, especialmente, digamos, que no se podía embarazar, no podía tomar alcohol, ya que atacaban mucho lo que es el hígado. Y después de ese tratamiento, utilizó muchos jabones y muchas cremas dérmicas contra el acné y ninguna le funcionaba, hasta que utilizó un gel facial, el cual tiene un gel de aloe vera y un aceite esencial de árbol de té, el cual es el único que le funcionó y no le reseca tanto la piel. Muy bien. Sí, las propiedades del aloe son bastante amplias, ¿no? Muy bien, Cam. Lo ponemos en la pizarrita. Brian. Buenas tardes, Doc. En la tarde estaba viendo el día de ayer, estaba viendo lo que es la semilla de la chirimoya. Dice que se asemeja a las prostaglandinas, ayuda en la contracción del músculo liso. Hace mucho tiempo, hasta ahora se le sigue dando a las mujeres que están en parto. En el 2007 se hizo ya un mayor estudio y se logró encontrar que tiene harta cantidad de vitamina C, tiene antioxidantes, a diferencia de lo que encontramos ahora en lo que son los fármacos para las mujeres embarazadas, no tiene contraindicaciones y es mucho más fácil o bueno, mejor que para el bebé y para la madre. Ok, muy bien. Lo ponemos a la pizarrita, por favor. Madaí. Buenas tardes, doctora. Bueno,
yo he llegado a investigar a lo que es el propóleo porque yo tengo un problema con lo que es mis amígdalas, me las tenía que hacer quitar. Y un día mi papá me comenta, ¿no? Me dice, ¿por qué no te tomas el propóleo ya que te va a ayudar a lo que es con tus amígdalas para que la inflamación baje y ya que también es un buen antibiótico, o sea, también funciona como antibiótico, como para lo que son fúngicas y bacterianas. Y un día sí me he puesto a investigar todo y como hablamos igual sobre eso, también sirve, ¿no? Para lo que es cicatrizaciones, también como un antialérgico y también hay artículos donde dice que es un buen antirretroviral, ya que se ha visto que puede llegar a suprimir o inhibir la réplica del VIH en lo que es la fase tipo 1 y que también sirve para las enfermedades del sistema respiratorio. Y es todo. Muy bien. ¿Cuál sería la diferencia con la medicina científica? De que, por ejemplo, a mí lo que ya no me ha llegado a funcionar ha sido el ibuprofeno y la amoxicilina ya no me hacía ningún efecto, pero con lo que es el propóleo sí se ha visto mejoría. Ya. Muy bien, lo ponemos a la pizarrita. Aleida. Sí, doctora. Bebé. Bueno, yo estaba averiguando por un caso propio de mi hermanita, que ella tenía una infección urinaria. Entonces nos mandaron al médico y lo que nos recomendaron fue la manzanilla, hacerle baños de manzanilla a ella. Y la manzanilla es un antimicrobiano, también es un antiinflamatorio y también tiene propiedades diuréticas, así que ayudaba a eliminar las toxinas. Creo que una comparación sería con tal vez la penicilina que se usa para la infección urinaria. Pero lo malo de la penicilina es que a veces se puede hacer resistente, ¿no? Y la manzanilla no solo ayuda a tratar la infección urinaria, sino también nos podría ayudar a prevenirla. Muy bien. Lo ponemos en la pizarrita, por favor. Roxana. Sí, doctora. ¿Me puede ver? ¿Me avisa? Ya. Comenzando, yo quiero hablar sobre la tusca. Es una planta muy conocida aquí en Tarija y está siendo conocida a nivel nacional cada vez más y más. Es una planta llamada también la poderosa en algunos lugares. Es utilizada más que todo en las áreas rurales aquí en Tarija y esta se utiliza para las diarreas, para la presión arterial alta. Esta se puede utilizar tanto en personas como en los animales. En los dos casos se utilizan las sarnas. Y también esta se utiliza en las infecciones intestinales y de la vejiga, en los animales también, cuando se les aparecen las úlceras. Y esto sería todo, es un gran depurativo, también es un gran desintoxicante, es considerado una planta poderosa. Muy bien, tusca dijiste, ¿no? Sí, la tusca. Ok, lo ponemos a la pizarrita. Gracias, Roxana. Natalia. Ya, buenas tardes, Doc. Yo averigüé sobre la caléndula, que es un antiinflamatorio, un analgésico y también funciona como cicatrizante tanto para la mucosa gastrointestinal como para la dermis. Y también se ha visto que funciona con los dolores menstruales, pero hablando sobre sus contraindicaciones, digamos, lo único que se sabe es que en algunos pacientes ha producido hipersensibilidad con el uso tópico, pero en otros pacientes que más bien tenían hipersensibilidad a otros tratamientos científicos, les ha funcionado mucho mejor.
Y yo la comparé con el diclofenaco porque también es un antiinflamatorio y actúa en la vía de las prostaglandinas, pero no es selectivo. Comparando estos dos, yo he podido notar que al tomar diclofenaco sabes las contraindicaciones que tienen y el por qué, mientras que con la caléndula, por ejemplo, es ver si funciona o si es que tienes hipersensibilidad, porque no se sabe qué componente es el que causa. Eso. Muy bien. Gracias, Natalia. Ponlo la pizarrita. Yesenia. Doc, buenas, no sé si me ve. Yo he averiguado sobre igual la planta de manzanilla. He visto que antes estaba usada para personas que tienen asma porque disminuía los espasmos bronquiales en algunas personas. No, bueno, no en algunas, en la mayoría. Y he visto algún fármaco que era el albuterol, que a comparación de esta no tenía tantos efectos secundarios tan fuertes, digamos. Entonces, eso, Doc. Muy bien, lo ponemos a la pizarrita, por favor. Mateo, y luego terminamos con Marco, ¿ya? Adelante. Doc, ¿me puede ver? Sí, adelante. Ya, yo averigüé sobre la insulina vegetal, que es una planta que crece en el Brasil, en la Chamecostus cuspidatus, y en la medicina natural, antes en esta región se utilizaba para para curar otras cosas, pero en la medicina hindú, cuando conocieron esta planta, la empezaron a usar como tratamiento para la diabetes. Y se compara con la insulina humana, que también que es un inyectable que se puede utilizar para personas que tienen un tipo de diabetes que es insulina dependiente. Y esta planta en lo que ayuda, su mecanismo es que estimula la producción de insulina y tiene un efecto parecido. Muy bien, no podía activar mi micrófono. Muy bien, lo ponemos a la pizarrita, por favor. Marco Antonio, y terminamos. Bueno, doctora, lo que yo pude averiguar sobre medicina tradicional es que la naranja, cuando la ponen, la queman, puede servir o ayudar en el tratamiento para la tos, porque se supone que nosotros al quemar la naranja, como que algunos componentes que tiene la cáscara se fusionan con el jugo junto a la vitamina C, podrían ayudar para la tos. Y comparando con un medicamento bien establecido, podría ser el pectoral compuesto Vita, que se usa para la tos igualmente, pero obviamente es más accesible el medicamento tradicional, pero no se conoce tampoco las contraindicaciones de esta naranja quemada. Eso sería. Muy bien, lo ponemos en la pizarrita, por favor. Entonces, si se dan cuenta, realmente podríamos quedarnos horas y horas y días hablando de medicina natural, porque en realidad, como veíamos la clase anterior, y han dicho varios de ustedes, muchos de los fármacos con los que contamos en la actualidad los hemos obtenido a partir de estas observaciones en la naturaleza. Entonces, varios elementos han originado ahí. Si vemos la homeopatía que también mencionaban, no es medicina científica completamente, porque no tiene todo ese proceso de investigación, análisis, estudio y demás que tienen los fármacos que usamos en la medicina científica, pero sí tienen cierto grado de procesamiento y algunos elementos que se trabajan con estos elementos naturales para
ponerlos en una presentación para distribuirlo a la población. Por ejemplo, la echinacea, que se está usando también bastante en estas épocas, es un tratamiento homeopático. Entonces, este ya es semisintético, ¿no es cierto? Porque si bien es el extracto de la plantita, es más natural, entre comillas, tiene diluciones hahnemannianas y demás, es simplemente el extracto de la planta que se ha procesado de cierta forma para poderlo consumir, pero no tiene toda esa base científica de todos los años de estudio que se ve en los fármacos que usamos en la medicina científica. Entonces, como bien dijeron ustedes, hay elementos importantes que debemos comparar. Por ejemplo, si comparáramos mecanismo de acción. El mecanismo de acción, como lo vamos a definir en la parte farmacológica, es lo que me permite entender cómo lo que estoy usando produce una acción específica. Por ejemplo, si le doy paracetamol a mi paciente, el mecanismo de acción me va a permitir entender qué hace ese paracetamol en el organismo del paciente para quitar la fiebre. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, sería inhibición de la COX, porque al inhibir la COX no se van a producir prostaglandinas en el hipotálamo y esto va a evitar que se produzca fiebre. Ese sería el mecanismo de acción, ¿sí? Entonces la pregunta es, si quiero comparar medicina natural y medicina científica, ¿en la medicina natural conozco el mecanismo de acción? No. No lo conocemos. O sea, sabemos que produce el efecto, pero no sabemos cómo. En cambio, en la medicina científica, sí. Por eso es que se han estudiado tantos años esos fármacos para poderlos entender antes de usarlos en la población, ¿sí? Ahora, si queremos comparar los efectos, la medicina científica, primero la medicina natural, ¿produce efectos observables en el paciente? No, Doc. Sí produce, porque si no, pues no lo usaríamos, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, me han hablado del jengibre. Si me tomo un matecito de jengibre, ¿va a disminuir mi molestia en la garganta, los dolores y demás? Sí, ¿no es cierto? Ese es el efecto. Entonces, sí produce efecto. Va a producir un efecto que puedo observar y esa es la razón por la que se utiliza, podríamos decir. Pero no me va a producir, o sea, no entiendo cómo consigo el efecto, no conozco el mecanismo de acción, pero sí que se ve efecto. Y en la medicina científica habrá un efecto. Sí. También. También. ¿No? Y es la razón por la que usamos los fármacos en la medicina científica. Ahora un punto súper importante, que algunos han mencionado bastante y con posturas bastante variadas. Riesgo. Cuando utilizo medicina natural, ¿existe riesgo? Sí. Si lo usas mucho. Absolutamente. ¿Y en la medicina científica? También. También. Este es un punto y lo vamos a analizar con este siguiente. Efecto adverso. Porque muchos han mencionado esto. ¿La medicina natural tiene efectos adversos? Sí. ¿Por qué se mueven mis flechas? Sí tiene efectos adversos. Aunque muchos que pregonan, podríamos decir, la medicina natural, se llenan la boca diciendo, la medicina natural como es natural no tiene ningún efecto adverso. Y eso es absolutamente falso. Y además es irresponsable hacer una afirmación de ese tipo. ¿La medicina científica tiene efectos adversos? Sí. Sí. También. Entonces,
Lo que nos tenemos que preguntar aquí, porque aquí sí hay diferencias importantes, y lo que normalmente la población se ha metido en la cabeza, porque además las personas que pregonan la medicina natural lo andan repitiendo constantemente, y vamos a incluir ahí, aunque no es medicina natural, esto es mucho peor, los que pregonan el dióxido de cloro, usan una palabra que es una palabra bien peligrosa, que es la palabra inocuo. Porque es natural, es inocuo. Es una sustancia completamente inocua. Inocuo no existe. Y les decía alguna vez, ¿no? Hasta el agua que es tan necesaria para la vida nos puede matar. No es inocua. Es una sustancia muy necesaria, muy útil y tiene muchas propiedades. Sí, por supuesto que sí, pero no es inocua. Si la consumo en cantidades inapropiadas, en tiempos inapropiados, de forma inapropiada, me mata. Entonces, si yo le meto y le vendo la idea falsa a la población de que esto no hace daño, la población se lo cree. Y cree que porque es natural puede tomar cualquier cantidad y puede duplicar, triplicar, cuatriplicar, usar como sea. Y como es natural, no le va a hacer daño. Y el riesgo aumenta. Entonces, ambos tienen riesgo. Ambos tienen efectos adversos. No existe ninguna sustancia, ninguna, ni natural ni sintética, que tenga cero riesgo. ¿Que el riesgo puede variar, en algunas es más, en algunas es menos? Sí. Pero cero riesgo no existe. No podemos eliminar el riesgo. Y si les pregunto, ¿cuál tendrá más riesgo? ¿La natural o la científica? Depende, creo, porque en la natural lo malo es que no está cuantificado. Muy bien. ¿Qué dice el resto? Yo creo que igual depende, porque también en la medicina natural no conocemos todos sus efectos colaterales, ¿no? Entonces, yo creo que igual depende. Muy bien. Entonces, en ambos casos desconocemos cosas. Pero mientras más desconocemos, más riesgo existe, porque sabemos menos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que clásicamente postulamos de que la medicina natural es más segura porque no tiene efectos adversos y porque es natural, es falso. Puede ser igual o más peligroso que la científica. El problema es que no sabemos. ¿Sí? Y la única forma de saber es estudiar, investigar. Y si se fijan ustedes, en la medicina natural hay cientos de temas súper interesantes para hacer investigación y que podrían no necesariamente ser demasiado ampulosos, grandes y costosos, sino sencillos y que podrían ayudarnos bastante. Y sobre todo podrían ayudarnos porque nos van a ayudar a entender mejor cómo esto que no conocemos podría ayudarnos a ayudar más a los pacientes. Porque como han dicho ustedes, no podemos negar que sí tienen efectos. Sí tienen efectos. Y como han mencionado muchos, los usamos como complemento para la medicina científica en muchísimos casos. Y si los conocemos más, los podemos usar mejor. Pero los tenemos que conocer. ¿Sí? Entonces, como alguna vez les decía, no les voy a decir que la medicina natural no sirve, porque les estaría mintiendo. Sirve. Pero cuando la conozcamos mejor, nos puede servir más. Entonces, ¿cuál es el problema? Mucho de la medicina natural sí tiene un fundamento, aunque no lo conozcamos. Y tiene utilidad. Y hay gente, como ustedes saben, en nuestro país se ha titulado a los médicos naturales por decreto supremo.
El problema es que han agarrado y les han dado títulos a toditos. Cualquiera que se presentaba y decía, yo soy médico natural, soy callahuaya, soy chamán, no sé. Claro, aquí está tu título. No se ha hecho ningún proceso de selección o de verificación del conocimiento. Y hay gente que realmente sabe, y es increíble lo exquisito que es el conocimiento que tiene de las plantas, de sus propiedades, de infusiones, de muchas cosas, no solo de plantas. Hay gente que realmente sabe mucho y ese conocimiento se debería documentar y además compartir, porque es increíble lo mucho que saben y que puede ayudar. Pero como se ha titulado a todo el mundo, hay gente que no tiene idea de lo que hace. Pero ¿saben por qué se han titulado? Porque la medicina natural también cuesta. Y otro falso concepto que nos venden es que la medicina natural es barata. Porque no es. Ya es cierto, comprarme manzanillita para hacerme matecito sí es barato. Pero si me quiero comprar, por ejemplo, aspirina, seguro que es más barato que los 5 pesitos de la manzanilla. Pero si se van a hacer curar con un callahuaya porque se han asustado, porque les han echado un mal de ojo, alguna cosa así, cobran entre 300 y 1.600, 1.900 o más sus curadas. Entonces no es tampoco que porque es natural súper barato, ¿no? Y la gente calladita paga. De 1.200 te va a costar. Ajá, aquí está el link. Dicen, no, estos médicos ya 200 nos quieren cobrar su consulta. Y van a pagar 1.200 de allá. Entonces tampoco es tan real esto. ¿Sí? Entonces todos esos elementos los tenemos que analizar, porque hay varias cosas que además estas personas que sí tienen título, pero que no saben, las manejan mal. Y en muchos casos lo que llamamos medicina natural, en realidad es efecto placebo. Y no tiene ningún fundamento. Les decía, por ejemplo, en un grupo, una de sus compañeras me decía que en el lugar donde ella vivía usaban la sangre de quirquincho para el asma. ¿No? Y que le hacían tomar al paciente la sangre de quirquincho. Uy, ahí me agarró en curva porque yo le dije, mira, primera vez que estoy escuchando el uso de sangre de quirquincho. Y la verdad no tengo idea de si la sangre de quirquincho tiene algún componente que podría ayudarnos a mejorar la función ventilatoria, ¿no? Eso me parece un poco más allá de lo que podríamos conocer. En cambio, les digo, ¿no? Si ustedes si están en Cochabamba ahorita, como hemos estado en época de lluvia, y caminan un poco por las calles y ven donde han crecido hierbas, van a encontrar en todo lado Datura stramonium, el famoso chamico que le dice nuestra población. Es una plantita con hojas verdes oscuras que tiene unas florcitas como campanitas lilas. Y cuando llueve crece en todo lado, porque la pepita remoja una nochecita en agua de lluvia y al día siguiente ya está creciendo. Esa planta, nuestros campesinos desde siempre la han utilizado para el asma. ¿Qué hacen cuando están con problemas respiratorios importantes o con muchas flemas o con dificultad respiratoria? Agarran las hojitas de la planta, hacen un cucuruchito así como un cigarrito, le prenden fuego a una de las puntas y por la otra inhalan, como si estuvieran fumando un cigarro. ¿Y mejoran? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué funciona esa planta? Porque la Datura stramonium contiene grandes cantidades de atropina. Y además es una amina terciaria que se absorbe bien por cualquier vía. Entonces, con esa fumada que le está echando el paciente, el campesino en este caso que usa bastante, ¿qué va a conseguir en sus pulmones? La atropina es un anticolinérgico, bloquea receptores muscarínicos. ¿Qué va a hacer en el pulmón? Va a producir broncodilatación y va a disminuir las secreciones. ¿Va a mejorar su respiración? Por supuesto que sí. Y es mucho que ustedes han ido leyendo, investigando y demás en esto que es medicina natural.
Varias de esas razones por las cuales estas cosas funcionan se han ido describiendo, ¿no? Y aunque sea medicina natural, porque está usando la planta entera y seguro tiene otras cositas más que la atropina, por ejemplo, sabemos que sí funciona. Pero, por ejemplo, la sangre de Quirquincho, uy, ahí yo le pongo alguna duda. Pero no sé. O sea, fue la primera vez que lo escuché, no había escuchado nunca antes al respecto. Entonces, hay elementos en la medicina natural que sí nos van a servir y que sí tienen algún elemento, pero hay otros que solamente tienen ese efecto placebo, en el que el paciente cree que va a estar mejor y se siente mejor, pero en realidad no está haciendo nada el procedimiento para ayudar en su salud. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos decir que uno de los elementos fundamentales de diferencia es el principio activo. ¿Qué quiere decir eso? Si hablamos, por ejemplo, de la marihuana que mencionábamos el otro día, la marihuana tiene aproximadamente 360 sustancias diferentes, mucho más de 360. Algunos hablan hasta de 400 tantos. Vamos a decir 360 para tener un número de comparación. Fíjense, de esas 360 sustancias químicas diferentes, 11 son cannabinoides, que son los que creemos que podemos usar como terapéutica o en la terapéutica. Pero de esos 11, no los 11 son benéficos, porque los que tienen más potencia a nivel central, a nivel neurológico, que son los que producen los efectos de la droga, se los retira para usar los que tienen más efectos en estos otros sitios donde vamos a trabajar, para el glaucoma, para el dolor, para otros problemas. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tengo aproximadamente 360 sustancias, tengo más de 300 sustancias que no tengo idea de qué hacen y cómo podrían afectar al organismo del paciente en relación al efecto que estoy buscando, cuando uso la planta completa. En cambio, cuando lo convierto en un fármaco y, por decirles, extraigo solamente el cannabidiol, que es uno de los cannabinoides que se ha estado usando sintético, tengo un principio activo específico. Uno, por decirlo así, de 360. Entonces, esta es una diferencia bien importante entre medicina natural y medicina científica. La científica usa principios activos conocidos. En base a esos 20 años de estudio que se hace para cada fármaco antes de que salga al mercado, que ahorita vamos a analizar. En cambio, la medicina natural usa el componente completo, la planta, digamos, ¿no? 360. Obviamente las cantidades van a variar. Algunas serán más, algunas menos, algunas probablemente por la cantidad en la que están no lleguen a producir un síntoma fuerte, pero a largo plazo serán seguras. Entonces, en la medicina natural es mucho más lo que desconocemos y por eso lo que encontramos en la literatura de las razones por las que se usa y demás que nos dicen que no tiene efectos adversos es una aseveración falsa. Porque en realidad no se conocen los efectos adversos, pero seguro que sí los tiene. Porque como en algún momento les he dicho, y lo vamos a repetir más adelante, no existe ninguna sustancia que no tenga efectos adversos. Por eso el decir que esto no va a producir ningún efecto adverso es absolutamente falso e imposible. No tenemos la tecnología que nos permita llegar a ese nivel de especificidad, podríamos decir, o sensibilidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante que nosotros consideremos al momento de analizar. Y para eso lo que vamos a hacer es justamente analizar lo que ocurre para que se diseñe un fármaco para salir al mercado y vamos a entender un poquito mejor esta diferencia. Y otra vez les vuelvo a insistir en que no estoy diciendo que la medicina natural sea mala. Considero que puede ayudarnos a complementar muchos elementos de la medicina científica, pero más bien nos plantea el desafío de ir conociendo cada vez mejor todos estos elementos que se usan en la parte natural
y ver si pueden ser benéficos y contribuir más bien al mejor manejo del paciente. Y como decían, por ejemplo, bueno, y les voy a decir en varios capítulos, en muchas enfermedades lo mejor que podemos hacer por el paciente es no darle fármacos. Porque van a ver que todos los fármacos tienen excipientes, tienen que metabolizarse, eliminar, son sustancias externas que le estamos dando al paciente. Y todas tienen efectos adversos. Y en las enfermedades crónicas las tenemos que usar por años. Por supuesto que van a tener un impacto en tanto tiempo que usamos en los pacientes. Por supuesto que sí, no podemos cegarnos y decir, no, son fármacos bien seguros, mínimo el efecto adverso. No. Porque así se hayan estudiado cada uno de ellos 20 años para salir al mercado. Tenemos pacientes que están tomando los 30, 40, 50 años. Entonces, no se olviden, no tienen que perder de vista eso. Nada es inocuo. Sí, alguno tendrá 0.0000001% de probabilidad de riesgo. Ajá, ok, lo más probable es que no aparezca ninguna complicación, pero no podemos decir que no tiene. Porque es como la lotería, tienes poca probabilidad de que te toque, pero si te toca, pues. Y con los pacientes es igual. Puede ser que atendiste 1000 pacientes y en el 1001 se te complica con lo mismo. Ya has hecho exactamente lo mismo. Entonces el riesgo siempre existe. ¿Sí? Bien, si se fijan, esta pirámide es una esquematización muy buena que nos ayuda a entender todo el proceso que tiene que seguir un fármaco para salir al mercado. Y esta es una gran diferencia entre lo natural y lo científico. Y nos va a servir además para analizar lo que ha pasado y lo que se ha visto con las vacunas. Porque una vacuna para salir al mercado sigue un proceso bastante similar. No exacto, porque es diferente en relación a que no es un fármaco, sino que es una sustancia microbiológica o es un virus atenuado o son proteínas de virus o son elementos, pedazos de microorganismos, entonces no es específicamente fármaco. Pero sí tiene que pasar, podríamos decir, estas fases para demostrar su eficacia, su seguridad y demás, y poderse aplicar a la población en general. Entonces nos sirve para ese análisis, y ese análisis es súper importante que ustedes lo manejen, porque ustedes son que van a orientar a la población. Ya deben estar pensando, por ejemplo, que si empieza la fase de vacunación masiva y están ustedes en el grupo de vacunación, si se van a hacer poner o no la vacuna. Ya han debido pensar, ¿no? Ya les han debido preguntar, pucha, ¿nos hacemos vacunar o no nos hacemos? Tú vas a ser doctora, tú vas a ser doctor. Desde que estamos en primer semestre ya los familiares nos hacen consulta, ¿no? Entonces eso es súper normal. Y ustedes son un pilar muy importante para trabajar en la educación de la población, como les decía. Solamente interfiriendo en la mejor formación y educación de su entorno cercano, aportan hartísimo al país y al mundo, porque la gente con conocimiento decide mejor, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera fase, este primer escaloncito, es en la que se hacen estudios preclínicos. ¿Qué significa eso? Que ahí se va a diseñar la molécula, se va a decir cuántos carbonos, cuántos nitrógenos, cuántos oxígenos, cuántos hidrógenos, etcétera, tiene la molécula y se la va a diseñar. Por ejemplo, si hubiera sido aspirina, que ha sido uno de los primeros fármacos en crearse, se ha creado su molécula química y se ha dicho esta se va a llamar ácido acetil salicílico, ¿sí? Una vez que se tenía la molécula, se aprueba estas fases y demás, y se empieza la experimentación en laboratorio. Ahí se hacen las famosas pruebas in vitro, de las que tanto se hablan y que tanto nos mencionan los libros, ¿no? En esas pruebas in vitro lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo reacciona in vitro, qué respuestas tenemos, cómo reacciona la célula. Porque en general vamos a trabajar con celulitas en cultivos y cosas así. Si pasa estas fases, se aprueba,
empezamos la experimentación en animalitos, por eso nos dice se prueba la toxicidad en animalitos. Entonces, primero se usa en animalitos pequeños, cobayitos, ratoncitos, hamstercitos. Si todo va bien y nos aprueban a pasar las siguientes fases, empezamos a experimentar en animales grandes, perritos, chanchitos, qué sé yo, caballitos, ahí están los chimpancés, los monitos, que son más parecidos a nosotros. Y si todo va bien, cuando terminamos esto, entra a una fase de revisión y aprobación por comités de regulación de ética. Pero fíjense, este primer peldaño se ha trabajado aproximadamente entre 3 a 5 años haciendo pruebas y demás. O sea, no es que un mesecito descubro la molécula, el otro mesecito pruebo y ya está. Voy a empezar mis fases de estudio clínico. No, no es así. ¿Sí? Entonces es gracioso, por ejemplo, en las vacunas, cuando empezó la pandemia decían, pero estos científicos médicos, ¿por qué no sacan de una vez la vacuna? Y les decían, señores, no podemos sacar una vacuna tan rápido, sería absolutamente irresponsable. Estimamos que en 1 a 2 años tal vez podríamos tener una vacuna y todo, ¿cómo tanto tiempo? Que no sé. Es que no es chiste. No es fácil, no es sencillo. Y la razón por la que se hace esto es cuidar a la población. No podemos agarrar una molécula que no tenemos idea de cómo funciona, cómo reacciona, qué hace y empezar a darle masivamente a la población. ¿Se dan cuenta? De lo irresponsable que sería eso. Entonces, fíjense, si se aprueba esto, se empiezan las fases clínicas. Fíjense, estudios de fase 1 principalmente buscan probar el perfil farmacológico y duran entre 1 a 2 años. La fase 2 prueba la eficacia de la sustancia que estamos probando y dura de 2 a 5 años. Los estudios de fase 3 duran de 2 a 4 años. Y cuando se han concluido estos, entran en una fase de revisión y regulación de la sustancia, bla, 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 y entra la FDA, la EMA, o sea, muchas instancias que regulan la seguridad de estas sustancias para que salgan a la población en general. Y fíjense, esa revisión, esa regulación que pasa antes de la aprobación, puede durar entre 1 hasta 25 años, imagínense, solamente la revisión. Y recién va a salir al mercado. Entonces, se dan cuenta todo lo que se ha estudiado, cada uno de los fármacos con los cuales contamos en el mercado hoy, todos los que usamos han seguido este proceso. Algo importante que debemos considerar es lo que tenemos en el cuadro inferior. Fíjense, fase 1, la población de estudio es pequeña, de 20 a 100 personas. Hay variaciones, pero en general están en este rango. Fase 2, de 100 a 1000 participantes. Fase 3, aumentamos la población considerablemente, de 1000 a 3000 participantes. Algunos libros nos dicen hasta 5000. Por eso es que aquí recién se va a revisar, se va a ver si es seguro, si el perfil farmacológico es bueno, si la eficacia es buena, si los efectos adversos son peligrosos. En esta fase 3, si bien se refuerza lo que se sabe de estos dos elementos, lo principal es que aquí se valoran los efectos adversos. ¿Por qué en esta fase? Porque la población en la que vamos a trabajar ya es más grande y nos va a dar una visión más completa de lo que realmente va a pasar cuando empecemos a usar en la población general. ¿Sí? Entonces, fíjense, solamente considerando los años más poquititos, si quieren, o los que son menos años, son hartos años de estudio. Solo la primera fase estamos diciendo de 3 a 5 años. Y las vacunas que tenemos ahorita, ¿cuánto han tardado en salir? 1 año y poco. Por eso hay la susceptibilidad y el miedo, que está bien, o sea, todos podemos tener miedo, pero tiene que tener fundamento. Porque todas las vacunas que tenemos ahorita, tampoco es que han agarrado y han dicho, un mesecito le meteremos y ya empezamos a poner a la población. No, se ha trabajado y se ha trabajado día y noche arduamente por la emergencia sanitaria en la que estamos. No se han hecho la burla dejando de hacer estas cosas, no, tampoco es así. No podemos decir que son malas las vacunas,
porque se ha cumplido dentro de lo posible estos pasos. ¿Hasta dónde se ha llegado en las vacunas? Hasta fase 2. Todas las que se están aplicando ahora han llegado a fase 2. ¿Que lo han hecho en tiempos récord? Sí. ¿Que han tenido que saltar algunos pasos en este proceso? Sí, absolutamente. Pero no los más relevantes. Los más relevantes los han cumplido justamente porque, como les decía al principio, no podemos ser tan irresponsables de no hacer nada y sacar nomás y bueno, pues ni modo, veremos qué pasa. No. Y todas, Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, la Oxford, la Moderna, etcétera, han ido reportando sistemáticamente los avances a medida que han ido realizando las fases en una página pública abierta a todo el que quería hacer el seguimiento, en el que se ha ido haciendo el seguimiento de cómo han ido trabajando. Entonces, no lo han hecho alegremente o sin seguir protocolos y demás, sí han cumplido. Sí, en tiempos más reducidos, sí más rápidos, sí saltando algunos elementos, pero las han cumplido. Ahora, en esta primera fase de estudios preclínicos hemos tenido una gran ventaja, que eso además nos permite entender que en realidad no es 1 año y poco que ha durado la totalidad de producción de la vacuna, porque si consideramos eso, son más años. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes de que llegue el COVID, ya se estaba trabajando varios años en la búsqueda de vacuna para el SARS-CoV-1 y el MERS y otros virus. Ya se estaba trabajando. Entonces, esta fase preclínica no ha iniciado en cero, sino que se ha usado esa base de conocimiento que ya se tenía, y por suerte es un virus que estructuralmente es bastante parecido al SARS-CoV-1, por eso es que se le ha llamado SARS-CoV-2, y nos ha permitido ganar tiempo en esa fase, que es, si se fijan, una de las fases más pesadas y más difíciles. Porque ya una vez que tenemos esto, es ir probando qué es lo que va a ocurrir, pero esta primera fase es la más difícil. Y en esa es que teníamos avance importante. Y además es cierto que también los avances tecnológicos que hoy en día tenemos también han permitido agilizar varias etapas que hace 20, 50 años no teníamos. Entonces sí se ha trabajado bastante con todas las vacunas. Otro punto que debemos considerar es que no existe pues ninguna vacuna que sea absolutamente segura y que esté exenta de efectos adversos. Y eso tiene que entender también la población. La vacuna que nos ponen para la influenza común todos los años no está exenta de efectos adversos. ¿Nos podemos morir? Sí. ¿El 0.00001 se morirá? Sí. Pero si te toca y te mueres también. La BCG, la contra hepatitis B, la DT, las que les ponemos a los pequeños en el PAI, todas pueden tener efecto adverso. ¿Cuál es la diferencia? Hemos terminado el proceso y las conocemos un poco mejor. Pero eso no quiere decir que no hay riesgo. ¿Pero por qué las ponemos? Porque el beneficio justifica el riesgo. Si antes se morían 90 de cada 100 niños por sarampión, hoy en día se muere 1 de cada 100. ¿Y cuál se muere? Ya, no sabemos. No tenemos cómo saber. ¿Pero se justifica el riesgo? Por supuesto que sí, porque se salvan millones de vidas gracias a la vacuna. Por eso siempre digo, por culpa de estos pinches antivacunas, espero que no haya ninguno en el grupo, por culpa de esta gente ignorante, porque primero tiene que estudiar para oponerse de semejante manera a algo que ha salvado tantas vidas, gracias a ellos estamos teniendo la reemergencia de enfermedades que prácticamente no existían. Sarampión ha empezado a brotar de nuevo en todo el mundo. Porque sí, los antivacunas son una plaga que se está diseminando en todo el mundo. Y solo hacen daño. Entonces, ninguna vacuna es 100% segura. La diferencia con estas es que la seguridad todavía no la conocemos. O sea, conocemos menos porque esta fase 3 que debía haberse hecho en grupos más controlados, pequeños y demás, las instancias pertinentes han aprobado para que se haga la fase 3 en la población. Y por eso se está haciendo la fase 3
administración masiva en todo el mundo. Y eso es por la emergencia sanitaria mundial en la que estamos todos. Seguro que van a aparecer efectos adversos. Tenemos la esperanza de que no sean graves y por lo que se está viendo hasta ahorita está bastante bien tolerado. Cuando se empiece a aumentar las segundas dosis vamos a ver si se mantiene. Esperemos que sí. Pero la vacuna es una de las mejores alternativas que tenemos para estabilizar la situación. Porque el virus vino para quedarse. El virus no va a desaparecer. Igual que todos los otros virus que tenemos, en algún momento se va a estabilizar la situación. Probablemente con la vacuna logremos esa pseudoestabilidad. Pero cada año van a volver a haber brotes, pequeñas epidemias y demás que esperemos que las controlemos, como pasa con el MERS, como pasa con el SARS, como pasa con el H1N1, como pasa con las fiebres hemorrágicas, como pasa con todos los virus que tenemos. Y seguro los años que vienen van a aparecer nuevos virus. Esperemos que no nos lleven a un nivel tan extremo como esta pandemia, pero van a seguir apareciendo. Porque ellos mutan, ellos se adaptan. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia y la razón por la que la Sputnik V es menos, si quieren, aceptada en todo el mundo? La FDA y la OMS han dado el aval para todas las otras, Pfizer, AstraZeneca, bla, bla, bla y demás, para iniciar fase 3 en todas las partes del mundo. No le han dado el aval y el reconocimiento a la Sputnik V. Y la razón de eso es que esta fase 2 se solicita que se haga estudios en distintos grupos poblacionales, por decirles, un grupo en Brasil, un grupo en Bolivia, un grupo en Rusia, un grupo en China, un grupo en Suecia, qué sé yo. ¿Por qué? Porque así vamos a probar la eficacia, el perfil farmacológico en razas diferentes, porque cada raza puede reaccionar de forma diferente. Entonces tenemos una información más completa de lo que puede ocurrir cuando usamos esta vacuna en fase 3. ¿Sí? Pero la Sputnik V, o sea, la rusa, Rusia solamente ha aprobado fase 2, o sea, sí ha hecho la fase 2, tampoco es que no ha hecho, sí la hizo, pero la hizo solamente en Rusia, a diferencia de las otras que sí han usado conglomerados de distintas etnias. Entonces, como ha hecho solamente en Rusia, la FDA y la OMS le han dicho, no podemos avalar tu vacuna porque solo has trabajado con un grupo poblacional igualitario y no has diversificado como corresponde, entonces no te podemos avalar. Entonces Rusia ha dicho, ok, ¿qué me importa? Yo saco mi decreto y le doy su certificación para iniciar fase 3. Y eso ha hecho Rusia. Lo que no significa que sea mala, significa que sabemos menos. Porque en todo el proceso y los avances y demás, ha estado a la par de la Oxford, de la Moderna y demás. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que es mala, pero sí sabemos menos y sí se ha probado en menos tipos de personas, por decirlo así. En cambio, la chinita, que es la que ha llegado a más de 500,000 dosis a nuestro medio, tenemos más desventaja con la Sputnik V incluso, porque la chinita no ha ido haciendo reportes tan regulares como estas otras. Tiene menos información que estas otras. Entonces la conocemos menos. Otra vez no significa que sea mala. Significa que sabemos menos. Esperemos que no sea mala y que hayan seguido también los mismos pasos, protocolos. O sea, los básicos los ha seguido, pero tenemos menos información al respecto. Y eso obviamente nos genera más miedo. Por lo tanto, ya se tiene antecedentes de algunos elementos que han pasado, pero si han escuchado, la mayor parte de las personas que están recibiendo la vacuna están yendo bien. Sí hay efectos adversos. Recuerden que, qué sé yo, cuando le ponen la pentavalente a los niñitos, les da fiebre, lloran toda la noche, se les hincha la piernita, les duele. Sí pasa, en todas las vacunas. Y acá se está viendo lo mismo. En casi todas las vacunas sabemos que pueden producir síndromes pseudogripales. Las que son de virus atenuados pueden producir la enfermedad. Y ese es el otro elemento de temor con la China, porque la China es la única que tiene virus atenuados. Entonces hay la susceptibilidad de que se reactive y nos pueda producir la enfermedad. Hay ese miedo. Pero no es la única vacuna que tiene virus atenuados en todas las vacunas que manejamos.
Entonces, tenemos que ser optimistas y pues ir para adelante, ¿no? No es que sean malas, pero es la mejor alternativa que tenemos ahorita para salir de esta pandemia, para estabilizarla por lo menos, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes manejen e informen. Obviamente, ponernos la vacuna no significa que tenemos que relajarnos en medidas de bioseguridad, en todos los otros elementos que son importantes y que nos están ayudando bastante, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, a pesar de haber estudiado tantos años cada fármaco con el que contamos hoy en día en el mercado, no los conocemos absolutamente. Es decir, todo lo que sabemos en relación a efectos adversos, efectos terapéuticos, dosis, etcétera, 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 están probados en el 50% de la población a estudio. Y van a ver que todos los rangos y parámetros que manejamos, siempre decimos en el 50% de la población a estudio. Porque tenemos 50% de probabilidad de que la respuesta sea diferente. Y van a ver que existen muchos factores y elementos que determinan una respuesta diferente a la que estamos esperando. La mayoría va a evolucionar como esperamos, pero nunca tenemos que olvidar que existe el riesgo y la probabilidad de que evolucione diferente. Entonces, si en la medicina científica todo lo que usamos conocemos, pero a pesar de eso no podemos decir que es 100% seguro, a pesar de haber estudiado tanto, en la medicina natural tampoco. Porque lo que sí es diferente con la medicina natural son los años de estudio que tenemos de esas sustancias. ¿Sí? Y otra vez les digo, ese riesgo, ese factor de riesgo que existe en ambas, no va a determinar que las usemos o que no las usemos. Lo que va a determinar es que tengamos más cuidado o menos cuidado, pero siempre tenemos que tener cuidado. ¿Que la natural nos puede complementar a la científica? Sí. ¿Que la natural es responsable de patologías, intoxicaciones y muerte de pacientes? También. Y además vamos a aprovechar esto para hacer un análisis sobre el dióxido de cloro, que en la situación actual pues también ha generado mucha polémica. Entonces, como ya se nos va a acabar el tiempo, bueno, hoy no les voy a llamar lista, mañana nomás ya. Su tarea para mañana va a ser pensar, no necesitan otra vez escribir nada, les voy a preguntar, pensar. Si hablamos del dióxido de cloro, en esta pirámide, ¿no? Porque los defensores del dióxido de cloro dicen que 14 años han estudiado el dióxido de cloro. Entonces, lo que tienen que pensar es, si hablamos del dióxido de cloro, ¿en cuál de estos peldaños estaría en evidencia científica? Esa es su tarea para mañana. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok, entonces mañana vamos a continuar ahí. Vamos a ver qué dicen. Y nos cuentan si alguien ha tomado dióxido de cloro. Porque les cuento que cualquier cantidad de gente ha tomado, ¿no? Incluso en un masterado que di, médicos, ¿no? Médicos, varios médicos me han dicho que sí han tomado, nos han contado sus experiencias y demás. Entonces eso lo vamos a discutir mañana. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Comentario, doctora. Ya, Perdón. adelante. ¿Sí? No hay peor pandemia que la ignorancia. Absolutamente de acuerdo, Wilson. Y esa es una que tenemos que esforzarnos por erradicar, porque esa nos va a aniquilar de verdad, más que cualquier otra. Muy buen aporte. ¿Alguien más quería decir algo? Doctora. ¿Sí? Doc, una pregunta. En la fase 2, ¿cómo se determina la eficacia de la vacuna? Porque ahora en la vacuna la China sale un 50%, en la Sputnik un 71%, en la Pfizer un 91%, y eso, ¿cómo se lo determina?
Ah, no hemos visto aleatoriedad de los grupos. Ya, muy bien. Mañana también vamos a discutirlo eso. ¿Me vas a recordar, por favor, Brian? Que es súper importante. Porque, y eso, bueno, también al analizar el dióxido de cloro lo vamos a ver. Antes de acabar eso vamos a decir. Es decir, siempre que se hace un estudio clínico, ya sea de un fármaco, de una vacuna y demás, se trabaja en los estudios de casos y controles o, si quieren, grupos comparativos, en los que tú tienes que agarrar dos grupos, por decirte, digamos que vas a trabajar con 100 pacientes. Entonces, un grupo A son 100 pacientes y un grupo B son 100 pacientes, ¿sí? Entonces, a uno le vas a aplicar el fármaco que estás queriendo probar y al otro le vas a poner placebo. ¿Por qué? Porque solo así tú puedes tener un punto de comparación para ver la efectividad de lo que tú estás administrando y decir que realmente produce. Porque, ¿qué pasaría? Digamos que yo te pongo una vacuna X y te enfermas. ¿Qué puedo concluir de eso? ¿Que la vacuna ha fracasado? ¿Que la vacuna se ha reactivado? ¿O que ya estabas enfermo antes de la vacuna? O sea, no puedo analizar nada si no tengo un punto para comparar. Pero si tengo dos personas sanas y a las dos les pongo una vacuna y las dos se enferman, ¿qué puedo decir? La vacuna ha fracasado, porque el que ha recibido vacuna igual se ha enfermado. O si pongo a los dos la vacuna y ninguno de los dos se enferma, ¿qué puedo concluir? ¿Que la vacuna sirve? No, no puedo concluir que la vacuna sirve porque el que no se ha vacunado tampoco se ha enfermado, ¿sí? Entonces, vamos a ver mañana justamente en relación a fármacos y vacunas, esa eficacia tiene que ser estadísticamente significativa y la voy a probar haciendo esta comparación de grupos. Si a 100 de mis pacientes les he puesto la vacuna y de los 100, por ejemplo, en este caso con la vacuna se mide la producción de inmunoglobulinas protectoras. Entonces, digamos que de los 100, 80 han generado inmunoglobulinas de forma eficiente. Entonces, digo, tiene el 80% de eficacia porque el 80% ha producido inmunidad. 20% no ha producido, entonces quiere decir que esto en ellos no ha resultado. La misma vacuna en la misma dosis en el mismo tiempo. Y así es que se va sacando la eficacia de cada una de las vacunas y por eso algunas, por decirte 100 es fácil para entenderlo fácil la cantidad que vamos a trabajar, pero depende en cuántos han aplicado. Pero si en más gente te produce la respuesta que estás buscando, tú dices la eficacia es esta, 60, 70, 80, 100. Ninguna llega a 100 por ahora, ¿sí? Y en casi todo lo que vamos a ver de fármacos y de procedimientos, en casi ninguno, bueno, ninguno en realidad llega al 100%, porque van a ver ustedes siempre que así a uno le demos placebo y al otro le demos fármaco, siempre va a pasar que en el grupo de fármaco haya 1, 2, 3% que no responde. No aparece el efecto, aunque le hayamos dado el fármaco. Y en el grupo de placebos siempre va a haber un porcentaje, que puede ser 1, 2, 50, no sé, que sí responde, aunque esté recibiendo placebo y no fármaco. Entonces, esa comparación de estos porcentajes es la que nos va a permitir decir, este fármaco produce un efecto estadísticamente significativo mayor que el del placebo. Entonces, sí se justifica que salga al mercado. ¿Sí? En cambio, si esto no ocurre de esa forma, no. Si en tus dos grupos, por ejemplo, tuvieras que el 50% de la población se cura, entonces no sirve. No sirve darles el fármaco porque en el otro grupo que no ha recibido fármaco, igual se cura a la mitad. Entonces, en relación a costo y riesgo, no se justifica darles el fármaco. Tiene que haber diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto de la investigación porque eso además nos va a ayudar a entender y a que no nos estén tomando el pelo cuando nos quieren decir, no, te prometo que esto cura todo, sana todo, cura todas las enfermedades que te puedes imaginar. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está esa comparación? ¿Sí? Entonces, mañana lo vamos a analizar cuando me digan ustedes dónde localizamos al dióxido de cloro
Y además vamos a reforzar esto de los grupos de un ciego, doble ciego, triple ciego que han debido ver en investigación. ¿Ya han llevado investigación o todavía? Llevan, ¿no? Sí, desde el primer año nos hacen ver un poco, digamos, como que progresivamente vamos aumentando en eso. Tenemos 1000 años para ver eso, irónicamente. Irónicamente, vamos a ver cuántos recuerdan entonces. Recuerden también para mañana que es un estudio a doble ciego y a triple ciego. ¿Ya? Y ahí vamos a analizar. Ok, no te olvides recordarme eso entonces, Brian. Pero es más o menos así como te he dicho ahorita en resumen, pero mañana lo vamos a revisar más profundo. ¿Listo? Gracias, Doc. Ok, cuídense. Nos vemos mañana. Chau, chau. Pongan por favor su asistencia en el chatcito, como no les he llamado, entonces cada uno ponga su nombrecito para que quede registrado, ¿ya? Se cuidan, chau, chau. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc.